cómo será el respeto y la admiración que tenemos sí, por Roberto Navarro, Destape. el colega del Destape, CN23, periodista especializado en economía, que hemos postergado el Chango Farías Gómez. Roberto, ¿cómo estás? Hola, me haces sentir mal con No, eso. no, no, pero a ver, por eso te aviso que después que terminemos de charlar con vos lo vamos a poner entero. Me voy a quedar escuchando. Esta zamba del grillo, bueno, ojalá, un lujo para nosotros. Bueno, eh, por fin te encontramos, estamos todos muy ocupados dando vueltas por ahí, pero hace tiempo que Silvita, yo y la negra que hoy no vino, queremos consultar a alguien que sepa el tema y nos desarrolle este acercamiento a la concreción de un sueño que va a consolidar seguramente UNASUR, que es el Banco del Sur, como una herramienta fundamental, ¿no? Bueno, sí, la verdad es que todo esto pensemos que nace con el Mercosur, ¿no? Allá por la época de Alfonsín le dieron un fuerte impulso dos protagonistas de la región, como fueron Néstor Kirchner y el presidente Lula da Silva, y el Mercosur es una de las primeras herramientas de este UNASUR que hoy seguramente por necesidad se apuran los tiempos, ¿no? Estamos en un momento en que, si bien por un lado la idea de un libre mercado absoluto, como se ha plantado ya desde hace varias décadas, desde la caída de la Unión Soviética, está fracasando, sin embargo los que lo llevan a cabo, los que han logrado, gracias a ese mercado libre, concentrar aún más la economía, siguen teniendo el poder. Claro. ¿Sí? Cuando uno dice, bueno, ¿cómo puede ser que sigan con esas ideas y les va mal? Uno debería preguntarse, bueno, ¿a quién le va mal? ¿No? A los que han logrado concentrar la riqueza, no. Entonces, dentro de ese mundo que genera un modelo económico para unos pocos, lograr una unión regional en la que podamos intercambiar bienes, servicios y generar nuestras propias herramientas financieras es necesario y es imprescindible. Por suerte se ha dado el contexto político, ¿no? Pensemos que faltaban 2 o 3 países, Perú, con el que ahora con el triunfo de Humala se adhiere, Colombia, donde hay un presidente liberal, pero que sin embargo se suma a este UNASUR, y Chile, donde la sociedad está pidiendo algo distinto. Claro. Dentro de ese contexto, dentro de esa unión regional ahora ampliada, sin duda la herramienta primera tenía que ser un banco, claro, porque si bien Argentina hoy está en una situación en la que no necesita créditos externos, no solo no necesita porque no tenemos déficits fiscales, sino porque tampoco lo necesita para pagar deuda, lo va pagando con sus propios medios, hay varios países dentro del UNASUR que sí lo necesitan. ¿Cómo cuáles? Y ¿Cómo cuáles? Preguntan Silvia. Bueno, Bolivia, por ejemplo, Claro. ¿sí? Ecuador mismo, si bien ha hecho una quita de la deuda, tiene una deuda importante. A ver, cuando hay problemas financieros en el mundo, por más que los tengan otros países, los mercados se los hacen pagar a las economías más débiles. Claro. ¿Sí? Recordemos que nos pasaba a nosotros cuando fue lo del efecto tequila, la crisis rusa, la crisis brasileña. ¿Sí? Entonces, Brasil y Argentina se están poniendo al frente, están tomando el rol que esta UNASUR les pide, y van a ser los financistas de la región. A ver, vamos a empezar a explicar qué es ese Banco del Sur. El Banco del Sur, que va a tratar, en principio sale a la palestra ante una crisis que se viene, una crisis financiera internacional que se viene, y va a tratar de aislar a esta UNASUR de esa crisis financiera internacional. Son los países fuertes, como alguna vez en la creación de la Unión Europea lo fueron Alemania y Francia, son los países más fuertes de esta UNASUR, Brasil y Argentina, los que van a poner la mayor cantidad de fondos, prácticamente entre los dos van a poner más del 70%, para crear este banco. Y este banco va a ser lo que fue el FMI alguna vez, ¿sí? Porque de todas estas entes de los que hablamos últimamente, como el FMI, el Banco Mundial, incluso las calificadoras de riesgo, en su momento cumplieron una función y la cumplían bien. Lo que pasa es que fueron vaciadas de contenido, fueron vaciados de los cuadros iniciales y fueron reemplazados por otros contenidos y por otros cuadros, por otros funcionarios con ideas neoliberales.
Entonces, este banco lo que va a hacer fundamentalmente, en principio, en este año y el año que viene, va a ser salvar cualquier situación financiera que se genere dentro de la UNASUR. Es decir, cualquier país que pueda tener una corrida bancaria, una corrida cambiaria, ¿sí? O sea, o gente que sale a sacar sus depósitos, o gente que sale a comprar dólares y genera un problema financiero en un país, este banco lo que va a hacer es salvarlo. ¿Por qué? Porque lo que necesitamos nosotros es una región sólida y estable. Roberto, para la gente de a pie, para el peatón, para la señora que va a comprar al supermercado, para el tipo que tiene que comprarse un par de zapatillas, o para los papás que tienen que comprar útiles escolares al inicio del ciclo lectivo del año que viene, suponiendo que esté el Banco del Sur funcionando, ¿qué significa el banco? ¿Cuál es el beneficio para el ciudadano común? A ver, hay que tratar de hacerlo por comparación. Nosotros, hasta los 90, ya venía de antes, pero se profundizó, vivíamos en un mundo en donde comercializábamos fundamentalmente con las grandes potencias, con las cuales no podíamos competir, les vendíamos commodities significa, bueno, granos, combustible, elementos que no generan puestos de trabajo y que tienen un bajo costo, y le comprábamos productos industriales. Eso hacía que importáramos más de lo que exportábamos, por lo tanto generábamos poco empleo. Al importar más de lo que exportás, todo esto se hacía en dólares, por lo tanto nos faltaban dólares. ¿Con qué pagábamos si teníamos que pagar más de lo que entraba? Cuando falta dólar, el dólar sube de precio, cuando sube de precio genera inflación, y por eso cada 3 o 4 años nosotros caíamos en esos cuellos de botella. Cuando caíamos en esos cuellos de botella, íbamos a estos países centrales para que nos prestaran plata. Así llegamos a una deuda que no podíamos pagar. ¿Sí? Bueno, ahora la relación comercial más importante como la relación financiera más importante va a ser dentro de nuestra región. Y en esta región nosotros no somos el último orejón del tarro, digamos. Somos un factor importante dentro de la creación y dentro de lo que va a ser el desarrollo de la UNASUR. ¿Sí? O sea, Argentina y Brasil son los dos países industrializados de esta región, por lo tanto nosotros vamos a poder venderle, de hecho ya lo estamos haciendo, productos industrializados que generan empleo. Entonces, ¿para qué le sirve la UNASUR? ¿Para qué le sirve el Banco del Sur a un argentino? Para asegurarte de que va a seguir teniendo ese empleo. Ahora, y además también para avanzar, digamos, en la integración regional, digamos, la comercialización entre nosotros va a servir el banco, ¿no? Para, digamos, promover que haya mayor intercambio comercial. Dentro del banco, por ejemplo, se va a crear un fondo compensador para que nosotros podamos comercializar con estos países sin usar el dólar. Para que no se nos generen esos cuellos de botella de que nos faltan dólares para pagar las importaciones. ¿Sí? Es decir, al comercializar con este tipo de países, nosotros en vez de tener un déficit fiscal, es decir, en vez de importar más de lo que exportamos, nos va a dar la posibilidad de sustentar este modelo que estamos llevando a cabo hace 8 años, que es exportar más de lo que importamos, por lo tanto generar empleo. Yo diría que hoy por hoy lo que va a hacer es eso, es asegurarnos estabilidad de empleo y asegurarnos estabilidad financiera, de que si hay un problema financiero no tenemos que ir a pedir al FMI y que nos diga, bueno, si le damos la plata, pero si hace un ajuste. Claro. A ver, te planteo como una especie de abogado del diablo. Hacías referencia al origen en Bretton Woods del Fondo Monetario Internacional, que después se distorsionó porque fue cooptado por el neoliberalismo. Pero la pregunta es si no se corre el riesgo que las dos economías más importantes de UNASUR, que son Brasil y Argentina, como vos decís, usufructúen por la asimetría que hay con el resto de los países de UNASUR y no perjudiquen, si esas asimetrías no joden el proyecto. Bueno, ahí estará la madurez política de los gobernantes de Brasil y Argentina de entender que tienen que crear un mercado ampliado que les sirva a estos países, pero no ahorcarlo como hicieron las grandes potencias en su momento, y que si vos los ahorcás no solo perjudicás a ese país, sino que perjudicás a tu propio comprador. Claro, estás escupiendo para arriba, claro. ¿Sí? Claro, claro. Entonces, mantener un mercado es lo mismo que para dentro de la Argentina. Vos necesitas, una de nuestras asignaturas pendientes es que
el crecimiento, el desarrollo sea en toda la geografía nacional. Claro, ¿Sí? Hoy tenés el consumo en los grandes centros urbanos, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza. Digo, pero además para que se siga sosteniendo la UNASUR. Entonces, lo podés hacer por una hermandad latinoamericana, pero además por tu propia conveniencia, para tener mayor cantidad de consumidores. Así que si los gobiernos de Brasil y Argentina son inteligentes, y da toda la impresión de que si lo son, recordemos que han tenido actitudes políticas muy interesantes, tanto el gobierno argentino como el brasileño, cuando hubo problemas en Ecuador, cuando hubo problemas en Bolivia, cuando fue el problema fronterizo de Venezuela y Colombia, están teniendo una participación en donde demuestra que se interesan por el resto de los países, ¿no? Aprovecho para preguntarte, acabamos de leer una noticia en los portales de distintos diarios de Argentina, de que el New York Times le ha recomendado a Barack Obama mirar el proceso de la Argentina, y la reacción inmediata de Cristina Fernández, que es la primera vez que recibe de ese diario un elogio y que no sabe si es buena o mala noticia. No lo leí, pero está bien lo que dice, lo dijo así. Sí, es textual, sí. No sé si es una buena o una mala noticia, dijo. Bueno, yo creo que estamos en un momento en donde como mínimo se está revisando el ideario neoliberal en el mundo. Entonces aparecen a veces dentro de medios como el New York Times, que yo algo lo conozco, es un medio bastante democrático, más allá de que tenga una ideología distinta, y entonces uno puede leer en ese medio ideas distintas, ¿no? De hecho, Paul Krugman suele publicar ahí, y es un economista que también cree en un modelo similar al argentino. Sí, Paul Krugman hasta lo leemos en el Diario de los Andes, que es Clarín Mendoza, digamos, ¿no? Claro. Sí. Así que sí, yo creo que es un momento en donde se está revisando, donde digo, los analistas, los periodistas están revisándolo. Lo único que no lo están revisando son los que se ven más favorecidos por eso, ¿no? Yo cuando muchos preguntan, ¿por qué si va tan mal no se cambia? Bueno, porque siempre hay quien gana con esto. Claro, esta era la pregunta final que por mi parte yo quería hacerte. Se habla cíclicamente de las crisis, entre comillas, terminales del capitalismo, y yo te pregunto en realidad, si estas crisis no profundizan la monopolización y la concentración de capitales en el mundo. En general en las crisis se concentra más la riqueza, obviamente, que en las épocas de crecimiento. Ahora, a mí me parece que hay que ver la película, ¿no? Hay que ver los procesos históricos y pensar que, bueno, vivimos en un mundo bipolar, mientras se sostuvo la Unión Soviética y el comunismo en China. Ese mundo bipolar era, en lo económico, en algunos lugares del mundo se vivió la mejor calidad de vida de la historia, como por ejemplo en Europa Occidental, pero bueno, sabemos que estuvimos a punto de una tercera guerra mundial, ¿no? Está lo político. Que sería nuclear en ese caso. Claro. Cuando cae la Unión Soviética, entonces cuando Europa fundamentalmente, y Estados Unidos también, empieza a tener menos miedo de que el imperio comunista se extienda, ya no existe la amenaza del comunismo, entonces no hay ninguna razón para mantener el estado de bienestar, ¿sí? Para distribuir riqueza, o ellos piensan que no hay ninguna razón, y vamos a capitalismo radicalizado, que en el núcleo del mundo, digamos, en Europa y en Estados Unidos, hoy ha demostrado que tampoco sirve para generar riqueza, porque si Estados Unidos y Europa, como hoy, están en recesión, quiere decir que no genera riqueza. Claro. Supongo que vamos hacia algo distinto. No lo sabemos hacia dónde vamos. Hoy por hoy, los países que mejor están, China, Brasil, la Unión Soviética, India, Argentina, son los países que tienen una economía mixta, digamos, ¿sí? Un capitalismo que sigue siendo capitalismo de mercado, pero fuertemente regulado por el Estado. Te encargo el fallido. Funcionando hoy. No, te encargo el fallido, porque entre las mejores economías dijiste la Unión Soviética. En Rusia. Ahora sí. Rusia. Sí, yo te quería preguntar, esta crisis mundial, digamos, que ¿nos va a tocar de alguna manera? A ver, si se mantiene como está ahora, pues las economías pueden explotar o implosionar, digamos, ¿no? O podés tener una enorme crisis, como tuvo Argentina a fines de 2001, pasás un periodo de fuerte caída, como fue durante el 2002, y después salís, o podés tener una agonía,
Cuando vos generás ese tipo de ajustes que se generaron en Estados Unidos y en prácticamente toda la Unión Europea, incluso en Alemania también, lo que haces es que no explote, pero que te pasás varios años en estancamiento o en recesión. Si vamos hacia eso, si vamos a varios años de estancamiento y recesión, Argentina no tiene por qué sentirlo por las enormes compras de China y de India y por la UNASUR. Si llega a haber una explosión financiera, no hay forma de que no llegue. Claro. ¿Sí? Entonces seguramente podemos tener un año como el del 2009 en donde no crecimos. Ahora, hay que tener en cuenta que en China, a ver, dos cosas. Primero, que el crecimiento chino hace que ingresen millones de personas todos los años, decenas de millones de personas todos los años al consumo. Eso reemplaza la caída de una economía como la de Estados Unidos, en donde hay 300 millones de personas. ¿Sí? Ese consumo se reemplaza. Segundo, los ciudadanos de China y de India que hoy están consumiendo mucho más, no solo están consumiendo mucho más, hay que entender algo que se escribe mucho en Europa y en Estados Unidos. Esta gente ha cambiado de hábito. Entonces, es como en Argentina. Vos, si las cosas están mal, quizás consumas un poco menos de carne, pero no vas a dejar de comer carne. Bueno, los chinos, o sea, la carne es un pasaje de ida, dicen, ¿no? Sí. O sea, el día que la probaste no dejás de comer carne. Ni te digo el vino de acá. Digamos. Bueno, por eso. Ellos ya cambiaron ese hábito, ya lo conocieron, ya llegaron a otro estadio. Entonces, si en algún momento dejan de crecer a este ritmo, que tienen todo el potencial para no hacerlo, porque el potencial es justamente la cantidad de gente que tienen ahí para consumir, el mercado interno que tienen, aún en el caso de que dejaran de crecer al 10% y crecieran al 5%, ese cambio de hábito hace que mantengan la compra de granos nuestra para alimentar a sus animales. Y no sé si conocerás este dato, pero hoy por hoy en la tierra ya no quedan nuevas áreas sembrables. Mira vos, no lo conocía el dato, y es un dato. Claro. Entonces, el aumento ya de por sí vegetativo de la población, y el hecho, si a eso le sumás que hay parte de la población del mundo que está cambiando hábitos de consumo, y tenemos la suerte de que cambia para comprar lo nuestro, eso hace que los comestibles tengan un camino de suba constante. Le podés sumar otro factor más, que se está acabando el petróleo en la tierra y que está siendo reemplazado por biocombustibles, que también se generan con granos, que son lo que nosotros vendemos. Yo diría que en Argentina lo que viene es quién se queda con la renta, es cómo distribuimos esas riquezas que se va a generar en nuestra pampa húmeda y en otros lugares de Argentina en donde se está sembrando granos. El problema no va a ser generación de riqueza, sino distribución. ¿Cómo lo maneja? Claro, porque, a ver, si lo distribuís mal, podés generar un problema en vez de algo bueno, ¿no? Hubo momentos que en Argentina subían más los alimentos que en otros lugares del mundo. Cuando nosotros en Argentina producimos alimentos para 400 millones de personas y somos 40. En algún momento, ojalá el gobierno sea acompañado por otros sectores de la oposición y consiga separar el consumo de alimentos de nosotros, de los argentinos, de lo que se exporta. El precio de los alimentos que consumimos nosotros, de lo que se exporta. En algún momento se habló de generar un IAPI, ¿se acuerdan lo que tenía en la época de Perón? Que compraba toda la producción. En este caso, en lo que se está pensando es comprar la producción para los argentinos. Para eso hace falta mucho consenso político, porque el sector del campo es un factor de poder muy importante en la Argentina. Roberto, te agradecemos mucho, te invitamos a escuchar al Chango Farías Gómez en esta versión Samba con S, de la Samba del Grillo, precisamente, y bueno, la seguimos, Bueno, un abrazo enorme, que sigan muy bien. Gran abrazo. Nuestro colega especializado en economía, Roberto Navarro, que conduce El Destape por CN23.